¿Quién más? ¿Alguien más? Profesor, Dígame. usted dijo también que la contabilidad, ¿qué mide y qué registra la contabilidad? Y usted nos explicó que hechos económicos. Y de ahí va la relación entre la economía y la administración y la contabilidad. Correcto. Sí, Y efectivamente mide hechos económicos, ¿ya? Y la contabilidad entonces, al registrar, clasificar y medir estos hechos económicos, le entrega la información a los administradores que van a usar la técnica de la administración, naturalmente, para que la empresa logre sus objetivos, ¿ya? Objetivos y metas. Profesor, Dígame, sigo escuchando. también usted decía que la contabilidad permite observar qué tan viable o no viable es un negocio. Efectivamente, ¿ya? Em, Quiero compartir, pero por ese motivo, no sé si ustedes ven, No, profe, todavía no vemos nada. dice su función de compartir las pantallas está en pausa. No sé por qué está en pausa, un segundito. Dejo de compartir un momento. Ahora, Ahí se ve. ya, perfecto. Ahora sí. Vamos, muy bien. Entonces, la función de la contabilidad, medir y registrar qué cosa, hechos económicos. He aquí la relación con la economía, ¿de acuerdo? Y el objetivo de la contabilidad entonces es entregar información ya a los administradores para que les permita ayudar a controlar las unidades económicas y apoyar naturalmente y apoyar a las decisiones que tienen que tomar los administradores, ¿de acuerdo? Y aquí está la relación con la administración. Entonces es importante comprender la economía, las unidades económicas, y es importante comprender que estas unidades económicas generan hechos económicos y esos hechos económicos es la materia prima que trabaja la contabilidad. ¿Para qué? Para, con el procesamiento de todos estos hechos económicos, periódicamente vayan generando información que se traduce en estados financieros. Porque finalmente los estados financieros vienen a hacer un resumen clasificado de distintos hechos económicos que se van agrupando en lo que se denominan cuentas. Ya lo vamos a ir viendo lentamente. ¿Ya? Voy pausado en este paso porque necesito aunar criterios de todos ustedes que todavía no comprenden bien el tema de la contabilidad. A lo mejor algunos ya lo comprenden mejor, pero hay otros que todavía no entienden esta disciplina, porque es una disciplina y requiere naturalmente de constancia para poder dominarla. ¿Ya? Todo con perseverancia naturalmente se llega a dominar, pero entonces debemos partir de una base y esta es la base en la cual vamos a ir naturalmente avanzando. Bien, avanzo. Entonces la economía y la administración son las ciencias de origen y destino de la contabilidad, ¿ya? Y se desarrollan todos los días, naturalmente, porque además la disciplina de la contabilidad, si bien las bases en las cuales está cimentada, que es la partida doble, va sufriendo día a día determinadas modificaciones, porque así como delante les dije que los hábitos de consumo que tienen los individuos van cambiando, de la misma forma la contabilidad va siguiendo esos nuevos cambios. Hace 10, 15 años
nadie pensaba que íbamos a tener esta facilidad de adquirir bienes y servicios económicos simplemente dando un par de clics ya frente a nuestro ordenador, frente a nuestro computador, desde nuestro celular, etcétera, con todas las aplicaciones que hoy día tenemos. Ustedes desde cualquier celular pueden hacer una compra, pueden comprar hasta un auto, ya desde su aplicación, basta con que tengan los distintos mecanismos de pago que tiene su banco, etcétera, líneas de crédito y distintas formas de pago, ya, y de todas esas formas de pago pertenecen a unidades económicas que le están entregando un servicio a usted. Y esas unidades económicas pueden ser bancos, instituciones financieras u otro tipo de instituciones, naturalmente, que están trabajando con estos temas. La inteligencia artificial es otra unidad económica, naturalmente, de una gran corporación, ¿ya? Y hay otras corporaciones que están manejando estos temas de la inteligencia artificial que viene asociado naturalmente a una serie de otros bienes y servicios económicos, principalmente de servicio económico, digamos. ¿Ya? Hay gente que está usando la inteligencia artificial para hacer crecer sus empresas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, viene una nueva forma de pagar. Lo más probable es que de aquí a 10 años las monedas, los billetes que ustedes conocen, ya seguramente pasen a ser historia. Y aunque no me crean, digamos, ustedes van a ver un billete ahí, a lo mejor lo van a colocar en un cuadro recordando este tiempo donde todavía seguimos utilizando billetes. Pero el día de mañana a lo mejor vamos a estar usando solamente monedas virtuales. De hecho, son pocas las personas, no pocas, digamos, en nuestro país, pero en otras economías ya el tema de las tarjetas es un hecho, digamos. Incluso están suprimiendo los vendedores y están suprimiendo una serie de cargos en distintas empresas porque todo está siendo manejado de manera virtual, ¿ya? Hasta los buses se están manejando de manera virtual, ¿o no? Sí, está todo más digitalizado últimamente. El transporte en Europa, ¿ya? También está justamente, van a ser transportes sin choferes. Todavía se está negociando con los gremios de transportistas en Europa, digamos, que vaya el camión manejándose solo y van a colocar un chofer ahí que se vaya paseando por cualquier cosa. Pero eso es paulatino, porque de ahí a 10 años más seguramente van a suprimir todos los choferes de transporte, etcétera. Y hay una serie de otros oficios, trabajos, digamos, que van a desaparecer, absolutamente. Los vendedores de algunas tiendas de farmacia en Europa o en otros países desaparecen, porque las personas desde el minuto que entran a una tienda pasan por unos portales y si saca cualquier producto, simplemente lo saca por la otra puerta y al pasar por ahí con los distintos productos se van a escanear todos los productos y se los lleva, ¿ya? Y se los van a descargar directamente de su tarjeta. Hoy día, si ustedes van a Falabella, hay unos cartelitos que dicen, tome su producto, páguelo aquí y se lo lleva, ¿o no? ¿Lo han visto, no? Ya ni siquiera tiene que pasar por caja en Falabella. En la COPEC también. En Copec también, Sí, también. etcétera. Desde el celular ustedes pueden pagar una serie de artículos con estas aplicaciones de Pay, de distintas unidades económicas, digamos, que están ofreciendo ya estos servicios. Por lo tanto, no es de extrañar que estas propuestas de pagarle a las personas que estén cesantes, no es tan descabellado que los gobiernos se hagan cargo de los cesantes y les paguen un sueldo. ¿Por qué? Porque la economía de consumo tiene que seguir funcionando. Las personas que van quedando cesantes derivados de las nuevas tecnologías, naturalmente que son personas que van a dejar de consumir o no van a consumir como corresponde. Por lo tanto, también allí viene una revolución media extraña que todavía no se afiata mucho, pero ya se está conversando de un salario único universal, es decir, un sueldo único a nivel mundial para los cesantes. Es un tema que se está debatiendo, pero ya se está viendo que hacia allá van las tendencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sus hijos
van a estar invadidos naturalmente de todo este tipo de tecnologías que pertenecen a unidades económicas, en donde la contabilidad quizá el día de mañana también va a ser simplemente una aplicación más y sea todo automatizado. ¿De acuerdo? El Servicio de Impuesto Interno en Chile ha automatizado muchísimo los procesos para las declaraciones de impuestos de las personas, impuestos de segunda categoría para las personas que trabajan en más de 2 empresas, etcétera, o de primera categoría para las empresas mismas, digamos, que han generado utilidad, y sobre esa utilidad tienen que pagar lo que se denomina el impuesto renta. Pero todo eso se está llevando ya de manera online. Es decir, hay una serie de unidades económicas que están detrás prestando distintos servicios. Nubox, una aplicación a lo mejor de tipo, no me acuerdo exactamente cuáles son las empresas, digamos, que están manejando la contabilidad de manera online. Algunos de ustedes a lo mejor las han escuchado, pero hay distintas plataformas, ¿ya? De aplicaciones que yo puedo llevar simplemente mi contabilidad directamente en la nube. La información de las empresas también se está guardando en la nube, ¿ya? Es más segura, supuestamente, ¿ya? Que guardarlo en un servidor donde puede haber un incendio, donde se me puede perder la información, etc. Me basta con tener una terminal que se conecte a Internet y empiezo a rescatar la información. Nosotros mismos guardamos toda nuestra información en Internet. ¿De acuerdo? Hoy en día, como digo, las grandes corporaciones, las grandes unidades económicas tienen acceso prácticamente a toda nuestra información en caso de ser requerido. Por lo tanto, la contabilidad, por el momento, sigue siendo una herramienta de vital importancia para la correcta administración de las distintas empresas y para asegurar de alguna forma el crecimiento económico. Los estados, los gobiernos también necesitan llevar una contabilidad gubernamental, las municipalidades, ¿ya? Todas las instituciones públicas, los servicios públicos. Alguien me dijo que trabajaba en un hospital, ¿verdad? Los hospitales también tienen que llevar una contabilidad y deben cumplir con presupuesto y una serie de otras cosas. ¿Quién trabaja en el hospital por ahí que me complemente? Yo, ¿En qué área del hospital trabaja usted? Cuénteme. yo trabajo en gestión de las personas, pero sí, ¿Ya? todo está de la mano con el presupuesto. Por ejemplo, los honorarios ahora que se contrataron por el COVID, por la pandemia COVID, ya se acabó el presupuesto para eso. Ahora en agosto, todos para afuera. Todos para afuera. Así de Todos para simple. afuera. Y Sí, eso obedece a temas naturalmente presupuestarios, y los presupuestos se basan en la contabilidad. No hay más plata para eso, se suprimen esos servicios y fuera. Y nos quedamos con los exacto. servicios, ya, o con el personal básico de planta que tenemos, ya, y ahí ahorramos una línea. Ahorramos costos que están de alguna forma fijos, pero que ahora van a generar una rentabilidad en otra área, digamos. Exacto, porque la mayoría eran profesionales, pues, kinesiólogos, la mayoría kinesiólogos y tecnólogos médicos. De acuerdo. ¿Y eso usted me dijo en un hospital público? Sí, en el Servicio público. hospital, sí, Complejo esos temas, digamos, porque en el fondo quien paga voy a decir, los platos rotos, viene siendo las personas que se atienden justamente Los con usuarios. estas personas, con los usuarios, ya, los pacientes. Y por lo tanto, pero todas las servicios públicos, empresas privadas, se basan en presupuestos de ingresos, presupuestos de gastos, etcétera, los márgenes naturalmente de utilidad en el caso de la empresa privada, ¿ya? La empresa privada siempre está buscando el lucro. Las empresas públicas lo que buscan un poco es la sustentabilidad de los procesos, ¿ya? Así que, bueno, así va evolucionando la economía a nivel mundial. Estamos siendo afectados por políticas tributarias, ¿ya? Por los temas de precio, por los temas de mercado, demanda, oferta, etcétera, con las políticas económicas, naturalmente, que se van estableciendo en los distintos países,
dirigidos por los bancos centrales, lo que diga el Banco Central de Estados Unidos en cuanto a subir la tasa de interés o bajar la tasa de interés, naturalmente que afecta al resto de economías mundiales, digamos, en estas subidas y bajadas de las tasas de interés para que la gente consuma más o ahorre más, digamos. ¿Ya? En la medida que yo voy subiendo las tasas de interés de un país, se me hace más caro el crédito y por lo tanto, al ser más caros los créditos, dejo de endeudarme. Es decir, dejo de comprar un vehículo, dejo de comprar una casa, un departamento, etcétera, ¿ya? Por este tema de las subidas permanentemente de la inflación y una forma de controlar la inflación. Todos los países, de alguna u otra forma, tienen inflación y la inflación no es buena para ningún país. ¿Ya? La deflación tampoco es buena, pero siempre tiene que haber un pequeño nivel de control de inflación, digamos, pero que sea controlable naturalmente por todos los gobiernos, ¿ya? Porque desafortunadamente los sueldos no están indexados a la inflación. Me refiero, si sube la inflación, no suben los sueldos, ¿verdad? Sería fantástico que subiera la inflación y subieran los sueldos, porque así estaríamos todos parejitos y iríamos en una línea permanente de ascenso, pero eso no es... Claro, eso no es así. Ustedes saben que ustedes actualizan los contratos de trabajo una vez al año, ¿no? Con la variación del IPC. Y es lo más que actualizan. Pero fíjate, una vez al año. Es decir, toda la inflación que subió en el año, yo sigo ganando el mismo sueldo de enero a diciembre. ¿O no? 2 veces al año. 2 veces al año en su caso. Y en el otro caso, ¿quién más lo sube una vez al año nomás? Universidad, una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. ¿Ya? La empresa minera, una vez al año. El IPC le reajustan su sueldo cada cuánto tiempo. 2 veces al año. 2 veces al año. Maravilloso. ¿Ya? Pero no es el común de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, naturalmente, las políticas económicas, las políticas tributarias, etcétera, las presiones de los sindicatos, ¿ya? También ejercen una presión para subir el sueldo mínimo. Si sube el sueldo mínimo, igual los empresarios dicen, bueno, la gente tiene más plata, por lo tanto, subimos los precios. Lo que pasó con ¿se acuerdan cuando tuvimos que hacer estos retiros de la FP de plata? Los 10%. El Exacto. 10%, etcétera. Igual los precios de las empresas subieron, ¿de acuerdo? Porque la gente, hubo un exceso de oferta de dinero y las empresas aprovecharon eso para subir Ya mucha precios plata. en ese proceso. Por lo tanto, Circulaba todo mucho esto, dinero. todos estos procesos se dan cuenta del avance tecnológico, lo que estábamos diciendo recién, de la tecnología, el impacto que está teniendo. Hay muchas empresas que se van a tener que ir simplemente a la casa si es que no se adaptan, ¿ya?, al impacto de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, es un tema complejo. Ya todas las zapaterías que existían en Chile desaparecieron, ¿ya? Y siguen a lo mejor operando con la misma marca, pero ya sus productos los traen directamente desde China, ¿ya? Prácticamente todos los zapatos que están en las multitiendas son zapatos chinos. Es muy raro que alguien diga, no, es que Guante es una empresa chilena o de otro país. Mentira, está trayendo todo con la calidad de los chinos. Uno le dice la calidad y ellos naturalmente te venden los zapatos. Así que cambió todo en estos aspectos. Así que esas empresas que eran fabricantes hoy día simplemente son comercializadores. ¿De acuerdo? Mantienen una marca, pero en el fondo simplemente ya no fabrican. Y eso significa cesantía para un montón de gente que ya simplemente no puede dedicarse a ese rubro y tuvo que emigrar hacia otros rubros que, naturalmente, para poder subsistir. Eso le va a pasar mucho a otras empresas, naturalmente, en este proceso. ¿Ya? Así que hay que ir adaptándose, ¿ya?, y viendo qué es lo que viene en este proceso de integración mundial que tenemos. Antiguamente se hablaba de la globalización, etcétera, pero ya hoy en día no sé cómo va el camino, pero
se están generando dos bloques, ¿ya? Uno con los países que supuestamente son capitalistas y el otro bloque que sería más de índole comunista, digamos, ya en ese sentido, no sé, China, Rusia, ya, y una serie de otros países que estarían en una línea opuesta al liderazgo que tiene Estados Unidos en este proceso, ya. Así que esa es la repartija que están haciendo del mundo, digamos, y al final igual los que van perdiendo, digamos, son las economías más débiles, ¿ya? O que sus unidades económicas son más pobres. Cuando digo más débiles, me refiero a una economía fuerte, donde sus unidades económicas son fuertes, generan grandes utilidades. Imagínense Coca-Cola, presencia en todos los países del mundo, y en todos los países del mundo está generando utilidades, y todas esas utilidades van a parar a Estados Unidos. McDonald's y todas estas grandes corporaciones, todas esas utilidades van a parar de todos los países del mundo hacia Estados Unidos. Es una economía fuerte. Si es una economía fuerte, paga grandes impuestos, y con esos impuestos se construyen aeropuertos, se construyen naves espaciales, se construyen portaaviones, ya, etcétera. Y por lo tanto, gran parte de esos impuestos se traducen simplemente a lo mejor en material de defensa, ¿ya? Y en la medida que un país es más fuerte, puede imponer sus lineamientos al resto de los países. Por ejemplo, el último Tratado de Libre Comercio que tuvo que firmar Chile, la verdad es que tuvo que decir amén. Sí, aceptamos, porque no tenemos poder de negociación frente a una economía como Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ahí está este tema. Argentina también tiene algunas deudas, digamos, con el Banco Mundial, que no sabe cómo lo paga, que sí, que no, etcétera. Y el nuevo candidato se está acercando ahí a algunas conversaciones, digamos, con el Banco Mundial a ver cómo van a pagar las deudas que tiene el país, digamos, con el Banco Mundial, porque el Banco Mundial lo que hace es ver una economía que tiene algunos problemas, y dice, oye, viejito, te ofrezco un préstamo, lo mismo que hacen nuestras casas comerciales con nosotros, ¿ya? Que cada 15 días te llaman, oye, tiene de libre disposición, no sé, te voy a decir 15 millones de pesos, haga usted lo que quiera con esos 15 millones de pesos. Los países son iguales, dicen, bueno, no tengo plata para hacer esta reforma, etcétera, me endeudo, ¿ya? Y ahí empieza el endeudamiento del país, porque además el área privada también se endeuda, ¿ya? Y ahí quedan las deudas eventualmente que son casi impagables, ¿ya? De los países con la banca mundial. Estados Unidos también tiene una tremenda deuda. No me acuerdo cuántos eran, pero 21.000 millones de dólares, qué sé yo, unas cifras siderales de deudas que están ahí. Entonces, todo este entorno económico necesita una contabilidad. Los bancos necesitan contabilidad, ¿ya? Y el dinero, ¿se han imaginado un cuerpo humano cómo fluye la sangre por las venas, las arterias? Imagínense ahora que esa sangre fueran billetes. Cada uno de ustedes que está bancarizado interactúa con este sistema financiero que está en todo el mundo. Por lo tanto, las transacciones que tú haces con tu banco se juntan en una venita mayor donde ese banco interactúa con otros bancos, y esos bancos interactúan a su vez con otros países. Y ahí empiezan a fluir grandes flujos de dinero hacia otros países. Y los inversionistas mueven grandes flujos de dinero de nación a nación o de continente a continente. Y así hay un flujo monetario a nivel mundial. Tu tarjeta de crédito funciona prácticamente en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Cuando tú vas a viajar, etcétera, el banco te habilita para cualquier parte del mundo. Y si no tiene una sucursal, no importa, tiene un convenio con otro banco que igual te va a permitir sacar plata en cualquier parte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, así fluye el dinero en el mundo, de esa forma. Así que es interesante ver los fenómenos económicos cómo van afectando. Y todo se contabiliza. Todas esas corporaciones, Banco Mundial, etcétera, todos llevan su propia contabilidad.
Profe, Ahora, disculpe, dime, ¿puede devolver la diapo, por favor? regreso. Ahí, por Sí. supuesto. No, a la otra. Si es A la tan anterior. amable. Espérese. Ahí sí. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Ya, listo. Un segundito. Bueno, la actividad económica, proceso productivo de bienes y o servicios económicos, se concreta en producción, distribución, comercialización, consumo. ¿Ya? Todas las empresas tienen que producir determinados productos o comercializarlos, ¿ya? O distribuirlos, ¿ya? O consumirlos eventualmente en este proceso. Una empresa productiva, yo fabrico celulares, necesito comprar materias primas a distintos proveedores de distintos países. Por eso la conexión que tiene Estados Unidos con China, donde se colocan sanciones y sanciones, esto es un juego, es como un juego de tenis, ¿ya? Que van para un lado, pero en el fondo si yo le subo este arancel acá, me va a llegar con este producto más caro para acá. Por lo tanto, ¿a quién estoy castigando directamente? En el fondo a la gente que tengo en el propio país. ¿Ya? En la medida que yo le subo los aranceles a China, China sube algunos aranceles y como todo el mundo compra los productos del otro país, naturalmente que aquí el único que va siendo perjudicado finalmente son los consumidores finales. Ya, si alguien viaja a Estados Unidos y te trae yo le digo, oye, tráeme una tacita de allá de Nueva York. Lo primero que veo cuando recojo la taza, que en la parte de atrás dice hecho en China, ¿ya? Pero dice Nueva York. Entonces, este tema de la producción, distribución, imagínate la distribución que hay que hacer de un producto. Ustedes compran un producto y ese producto seguramente lo pueden traer de China, ¿verdad? Pero desde que se fabrica en China hasta que llega a la puerta de tu casa, pasó a lo mejor por 5 manos, 6 manos, 7 manos, de 7, 8, 9, 10 empresas o unidades económicas que tuvieron naturalmente que participar en este proceso. Los transportistas en China, desde la fábrica de China, ¿ya? Hasta el transportista, después ¿cómo se llama? En el puerto, ya que hay que pagar algunos derechos, etcétera, después el barco, después acá que lo desaduanen los portuarios de acá, que lo coloquen en una empresa de transporte de acá, y después llegan unas bodegas, y de ahí esas bodegas te lo distribuyen a la casa. La verdad es que imagínense todo el proceso que existe en esto, ¿ya? Hasta que ese producto lo vas a consumir. Por lo tanto, aquí esta actividad económica en la cual se mueve nuestra sociedad es interesante. ¿Han escuchado nuestro modelo económico cómo funciona? El famoso modelo económico que tiene Chile. En algún minuto del tiempo, todos los fondos de pensiones que tenían ahorrados los chilenos, ¿ya? Que pertenecían a todos los chilenos y que lo administraba el Estado, dijeron, bueno, tomemos toda esta plata, que son miles de millones de dólares, y se los pasamos a un administrador privado. Wow. ¿Ya? Y ahí se formaron las famosas AFP. Y la AFP te cobran un 2%, ya, por administrar los fondos de todos los chilenos. Y ellos dicen y hacen la promesa que lo van a invertir. Es decir, que se lo van a pasar a empresas nacionales, ¿ya? Y eventualmente van a hacer inversiones en empresas internacionales. Cuando digo voy a invertir en acciones de empresas nacionales y voy a invertir en acciones en empresas internacionales, naturalmente con la promesa de que generen utilidades y que esos fondos, naturalmente, que los trabajadores están ahí, se rentabilicen. Ahora, con todos estos fondos que se les pasan a empresas nacionales, naturalmente, ya voy a mencionar constructoras principalmente, que son las que mueven la economía en parte del país. Esas constructoras vienen y construyen las casas, ya edificios, departamentos, lo que ustedes quieran en ese proceso. Y esas casas son las mismas que le vendes a los trabajadores con su propia plata. En el fondo, este modelo económico no se puede terminar porque en el fondo rompes este ciclo y tendrías que inventar nuevamente otro ciclo para que se pudiera mover toda la economía del país, ¿ya? Por eso en Estados Unidos, cuando hubo esta crisis inmobiliaria, digamos, que generó hace
par de años atrás, ¿ya? En China se habla también de una crisis inmobiliaria, o en Brasil, una gran empresa constructora que removió toda la economía brasileña cuando quebró ODEC, porque ODEC, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero que trabajaba sobornando distintos gobiernos, etcétera. ¿Se recuerdan haber escuchado un escándalo así? Obrecht, ahora me acordé, Obrecht. Tiene un impacto en la economía, naturalmente, de todos los países. Nuestra economía funciona así. Todos nosotros, por ley, estamos obligados a cotizar un 12, 13% de nuestro sueldo, pero no es 12, ¿ya? Porque el 2% se queda con la AFP y el nuevo 10%, digamos, va para mi fondo, ¿ya? Pero esa plata de todos los chilenos, que está obligado por ley, es lo que mueve nuestra economía, ¿ya? En el fondo. Dejé los bancos fuera, discúlpame. La plata va a parar a los bancos también, y de los bancos pasa a las constructoras, y de las constructoras pasa naturalmente la venta a las mismas personas que estamos aportando, digamos, en este modelo. Es interesante conocer ese modelo porque en el fondo mueve la economía de nuestro país. Ya, el predominio de la iniciativa privada, entonces, se concentra en la inversión que tiene el sector privado, ¿ya? Pero esa inversión en el sector privado, naturalmente, es monitoreada por los distintos estados, ¿ya? El Estado, de alguna forma, se financia con los impuestos que se le cobran a las unidades económicas y a los mismos ciudadanos, digamos, que somos contribuyentes en este fondo. Todos nosotros pagamos impuestos por todos los bienes y servicios que transan las unidades económicas, ¿ya? Nosotros pagamos un impuesto. Todos nosotros pagamos el 19% sobre todos los bienes que nosotros consumimos y no recuperamos un peso. Si un producto me lo venden en 100 pesos, me dicen 100 pesos más el IVA, 100 pesos neto, y me cobran un 19% más. Antiguamente las viviendas, ya tú pagabas un precio, pero no estaba sujeto a IVA. Pero con todas las reformas tributarias que hacen los gobiernos para tener más dinero, naturalmente que las viviendas le colocaron el IVA. Después le colocaron el IVA a los vehículos, o antes, no me acuerdo cuál fue primero, cuál fue después, pero todos los bienes y servicios hoy en día tributan IVA, salvo que la ley te diga expresamente que este servicio no va a tributar por ese motivo. ¿Ya? Ustedes que trabajan en el área de remuneraciones saben que yo como trabajador, si tengo 2 trabajos, tengo que hacer mi declaración de renta, ¿verdad? Y me recalculan el impuesto, ¿o no? ¿Se acuerdan del global complementario? ¿Alguno de ustedes que trabajan en remuneraciones algo de esa parte ha visto o no? Comentarios. No, la verdad que yo no ubico no conozco esa parte, profe, pero sí sé que al tener 2 empleos se debe hacer el impuesto de renta por ambos ingresos. Porque hay que recalcular ya justamente los Todo impuestos. se Porque paga de forma doble, por las cotizaciones, todas las leyes sociales, todo se tiene que importar por ambas empresas. correcto. Mira, el impuesto único que pagan todos ustedes. ¿Saben de dónde sacan el impuesto único, verdad? ¿Lo saben o no? O ya lo vamos a saber, digamos, de dónde se sacan la tasa, el impuesto único, el descuento que se hace, digamos, para esos efectos todas las personas que ganan sobre 700.000. En la página de Servicio de Impuesto Interno están las tablas. Correcto, muy bien. Efectivamente, las tablas de servicio de impuesto interno. Y la otra parte que usamos para el cálculo de las remuneraciones la van a sacar de Provee Red, ¿verdad? Y por lo tanto, del servicio de impuestos internos, ustedes van a hacer el cálculo del impuesto único que le corresponde al trabajador. Sobre 800.000 pesos en promedio ya uno tiene que pagar impuesto único. ¿Ya? No me acuerdo el monto exacto porque eso va cambiando, pero habría que ver. 100 y tanto, creo, 680 y tanto, me parece que es el mínimo.
Ya, al 680 impuesto. entonces, pero me descuentan 29.000 pesos en el primer tramo, qué sé yo, y a lo mejor puedo estar ahí, etcétera. ¿Ya? Pero es interesante esa parte, digamos, porque nuestros tributos, en el fondo, van acá al Estado, digamos, para financiar todas las políticas que quiere impulsar el gobierno para, ¿cómo se llama? Porque cada presidente que va a salir electo viene por un programa especial, pero ese programa especial de gobierno que pretende instaurar tiene que ser financiado. Y el cómo es financiado, ahí vienen las reformas tributarias. ¿Ya? Entonces hay que comprender un poco eso, digamos, para ver cómo este entorno económico y la necesidad de información, el Servicio de Impuestos Internos, le tiene clavado el ojo a todas las unidades económicas para que no evadan impuestos, para que las personas no evadan sus impuestos. Ustedes tienen un RUN, Rol Único Nacional. Si ustedes miran su cédula de identidad, se llama RUN. Pero una vez que te constituyes como sujeto de impuestos, pasas a tener un RUT, Rol Único Tributario. ¿Ya? Tributario porque tienes que tributar, ¿ya? Impuestos. Bueno, las variables económicas están influenciadas por el precio, la demanda, la tasa de interés, las leyes laborales, leyes tributarias, tratados de libre comercio, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, la leche. Ustedes saben que hace tiempo hubo una discusión de que la leche en Chile, leche nido y otros tipos de leches, la verdad es que son hidratadas en el país, ¿ya? Y esa hidratación se hace con grasa de animal, no necesariamente de vaca. Por lo tanto, la leche que tú vas a consumir, por ejemplo, voy a colocar un caso, voy a decir, bueno, una marca X, que tú crees que cuando tomas esa leche en polvo, etcétera, le echas agua, tiene grasa de una vaca, no es así, ¿ya? Porque es leche reconstituida, eventualmente. Entonces, de ahí hay algunas marcas nacionales, como voy a decir Column, a lo mejor, que es leche 100% natural, digamos, dentro de lo que se puede decir natural, y ya sabes que viene con grasa efectivamente de la vaca y es una leche de vaca, ¿ya? Pero internacionalmente alguien podría acusar a Chile de dumping, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cooperativas en Chile, y Columna es una cooperativa de agricultores o, ¿cómo se llama? Productores de leche, tienen algunas franquicias de tipo tributaria por ser cooperativas, por constituirse como una cooperativa. Y a nivel internacional, eventualmente una empresa como Nestlé u otras se podrían querellar en contra del país, ¿ya? Y llevarnos a tribunales internacionales por el efecto de que Chile está subvencionando de una u otra forma, directa o indirectamente, a una empresa nacional en este caso. Entonces, esos temas de tratados de libre comercio hay que mirarlos con pinza por cómo pueden afectar a la economía. Y eso hace naturalmente que los precios tengan que ser iguales para que sean relativamente competitivos y que ninguna empresa internacional se sienta en desmedro, ¿ya? De la competencia desleal que estaría a lo mejor ejerciendo alguna empresa nacional. Entonces, todo eso hace que los precios naturalmente sigan una dinámica de alza en este proceso. ¿Ok? Bien. Ahora, como el escenario se lo he planteado tan complejo, se requiere información precisa. Y esa información precisa es la que le genera la contabilidad para una adecuada toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, la contabilidad sí tiene una tremenda importancia dentro del mundo de los negocios, ¿ya? Por si acaso. Profe, Ahora, ¿puede volverse un poquito, por favor, que me falta anotar la última? Por favor, gracias. ya, por supuesto. Si se dan cuenta, entonces Gracias. hay un
hay una serie de agentes económicos que intervienen en la economía de un país. Ustedes ya en los procesos macroeconómicos entendieron un poco o vieron esas dinámicas de una u otra forma y pueden ir haciendo la asociación o complementarme ya en lo que estoy diciendo con algún ejemplo que ustedes hayan o recuerden de algún caso que hayan visto en estos procesos. ¿Ya? Ahora, la información contable tiene usuarios. ¿Ya? La información que se genera en las unidades económicas tiene distintos tipos de usuarios. Podemos clasificar usuarios internos o usuarios externos. ¿Quiénes son esas personas interesadas en la contabilidad? Dirán ustedes, oye, ¿a qué me importa la contabilidad a lo mejor voy a decir, de Enel, de Aguas Andinas? ¿Para qué me sirve? Bueno, es información que son sociedades anónimas que por ley tienen que publicar sus estados financieros. Y en esos usuarios externos, efectivamente, están accionistas, organismos fiscalizadores del Estado, el Servicio de Impuesto Interno, que está ahí con la lupa, naturalmente, los trabajadores, los sindicatos que necesitan saber si la empresa tiene utilidad o no para ir a pedir un aumento de sueldo, porque si la empresa tiene pérdida, ¿con qué cara va el sindicato a pedir un incremento de sueldos, verdad? Codelco, cuando ve que las utilidades de Codelco son buenas, ya el sindicato se está sobando las manos porque dice, vamos a hacer un paro aquí, ya, y después nos dan un bono por término de negociación de unos 10, 15 millones y somos todos felices. Más encima de estar parados 3 meses, después les pagan un bono por término ahí la persona que está en la Conflicto. parte de minería, de conflicto, me puede complementar. Término conflicto. Ah, sí, término de conflicto. Término de conflicto, ¿verdad? Entonces, y eso porque tienen utilidades, las mineras. Si no tuvieran Sí. utilidades, el sindicato no tendría el poder negociador que pretende tener, naturalmente. ¿Ya? Que en el fondo decirle a la empresa, oye, ustedes tienen utilidades gracias a nosotros. Y por lo tanto, ya ahí ellos exigen, digamos, mayores beneficios de parte de la empresa, ya con ellos. Los acreedores también necesitan saber la información de la contabilidad para saber si les amplían los créditos o no. Recuerden que todas las empresas normalmente funcionan en base a compra y venta, pero al crédito. ¿Qué significa al crédito? Significa que yo voy a operar con una empresa, le voy a comprar mercadería y simplemente ellos me entregan la mercadería, ¿ya? Y una factura. Y esa factura es la que yo me comprometo a pagar en 30 días más, ¿ya? Pero es solamente una factura. Por lo tanto, yo le entrego dinero como contraprestación a la mercadería que me han entregado. ¿De acuerdo? Quedó al crédito. Por lo tanto, ¿cuánto crédito si yo soy una empresa, ya, una empresa X? ¿Cuánto crédito le puedo dar a las personas? ¿Cuánto crédito le puedo dar a una empresa? ¿Ya? Oye, me quieren comprar 1 millón de pesos en mercaderías. Ok, veamos los estados financieros de esa empresa porque a lo mejor me conviene vender 1 millón de pesos y que me lo paguen en 30 días más. ¿Bien? Ok. A lo mejor me pide 5 millones de pesos. Diría, mira, vamos paso a paso. A lo mejor primero te voy a dar un crédito de tal cantidad, ¿ya? Pero para poder darte ese crédito, ¿por qué no me prestas tus estados financieros, me mandas tus estados financieros? En lo posible, auditados por alguna empresa certificadora o auditora. Ustedes han escuchado en el mercado que existen empresas auditoras, ¿verdad? Price, Deloitte & Touche, EY, qué sé yo, KPMG, que son las grandes empresas auditores que existen a nivel mundial, y ellos se encargan de certificar, ¿ya? A través de una auditoría los distintos estados financieros de las grandes corporaciones a nivel mundial o de las empresas. ¿Ya? Ellos están certificando que lo que contienen los estados financieros, que son simples papeles, ya es verdad. Y que lo avalan mediante una firma de la empresa auditora que dice, ya, los estados financieros de la empresa tanto presentan razonablemente su situación financiera de acuerdo a normas internacionales de información financiera. Ok,
esa certificación naturalmente permite que una empresa confíe y le dé crédito a otra empresa. ¿Ya? Los clientes también les interesa saber los estados financieros de la empresa para saber si me van a dar soporte o no. Imagínate que yo contratara a una empresa de soporte informático, ¿ya? Y con ellos les adquiriera a lo mejor un software, ¿ya? O que ellos me mantuvieran la información y esa empresa quiebra el día de mañana. ¿Qué pasa con mi información? ¿De acuerdo? Yo como cliente me gustaría saber el respaldo que tiene la empresa. Si vas a contratar un seguro, no vas a contratar un seguro con cualquier empresa, vas a contratar un seguro con una empresa que tenga respaldo. Ahora, estas empresas normalmente publican en diarios de difusión masiva o en anuarios, ¿ya? Esos libritos anuales que sacan las empresas con sus estados financieros, con las declaraciones que hace el gerente, etcétera, ya se llaman las memorias, digamos, de la empresa, que de alguna forma publican y dan a conocer a los distintos clientes y al público en general sus estados financieros. Los bancos necesitan tus estados financieros para saber si te otorgan un crédito o no. ¿Cómo un banco le va a entregar un crédito a una empresa si no le entrega un estado financiero auditado? Antiguamente los bancos tenían que mandar personal, estar evaluando la empresa, conociendo los distintos lugares, etc. Eso cambió. Hoy día basta con que un estado financiero, cuando hablo de estados financieros, por si acaso es el resumen de la contabilidad por un periodo determinado de tiempo. Normalmente ese periodo es de 12 meses, es decir, un año comercial, que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Por lo tanto, se revisan los estados financieros y se ven las utilidades que tiene la empresa. Y en base a eso, bueno, algún algoritmo que tenga naturalmente en el banco, te determinan el porcentaje de préstamos, si es viable o no es viable lo que me estás pidiendo y a cuánto plazo ya te lo vamos a prestar. Es la misma evaluación que hacen con ustedes cuando ustedes les van a pedir un préstamo al banco y el banco les pide, tráigame sus liquidaciones de sueldo, tráigame un certificado de la AFP, qué sé yo, y un montón de otras cosas antecedentes, boleta honorario que tuviera por ahí, declaraciones de renta del último año, etcétera, de tal forma de avalar los temas. Por lo tanto, la información que generan las empresas para usuarios externos es tremendamente importante, ¿ya? Todo eso habla entonces de que la contabilidad tiene que ser fidedigna y para que sea fidedigna, naturalmente tiene que cumplir con algunos estándares que en este caso son internacionales, ¿ya? Tiene que cumplir con las normas internacionales de información financiera, cómo se preparan los estados financieros. Bueno, la competencia también interesa saber en el fondo cómo vas tú con los temas financieros. La administración pública también, ¿ya? Pueden estar interesados. El INE, por ejemplo, le encanta que las empresas le entreguen determinado tipo de información de ventas, de compra, importaciones, exportaciones, porque así se van llevando los registros a nivel nacional, etcétera. ¿Me explico? En realidad la importancia que tienen los usuarios externos de la información financiera y por eso es muy delicado que alguien piense que los estados financieros son manipulados por los dueños para generar utilidades o para generar pérdidas, no pagar impuestos, etcétera, porque hoy día la luz pública, tanto de proveedores, ya, u otras personas que están ahí detrás, están mirando tu estado financiero. Les doy el caso de la Polar, un tremendo caso que fue comentado hace algunos años atrás, en donde los estados financieros de esa empresa estaban inflados en la parte de los clientes. ¿Ya? En algún minuto la Polar empezó a repactar unilateralmente los créditos que tenían con las personas. Cuando una persona iba y compraba un televisor al crédito, quedaban pagarlo en 12 cuotas, 18 cuotas, etcétera, y quedaba pagando 50.000 pesos mensuales, de pronto esa persona dejaba de pagar por ese motivo. Entonces tenían que estar llamando a la persona que fuera a repactar, firmara otro documento, le cargaban los intereses y quedaba pagando en vez de 50, a lo mejor quedaba pagando 30.000. Pero ya su deuda
a lo mejor si el televisor le había costado 1.000.000 de pesos, ya no era 1.000.000 de pesos, era 1.400.000 pesos. ¿Ya? Porque tenemos más plazo con una cuota más baja, pero eso tiene un precio, ¿ya? Normalmente el interés. Y eso lo empezar, después se dieron cuenta, ¿por qué no lo repactamos unilateralmente? De tal forma que no era necesario que yo fuera a la multitienda para que ellos me repactaran. Entonces venían y te aplicaban una repactación y te decían, bueno, ahora usted va a pagar 20.000 pesos mensuales, pero su deuda creció de 1.400.000 ahora nuevamente a 2.100.000, etcétera. Y así empezaron a subir unilateralmente. Pero alguien con 2 dedos de seso de pronto dijo, oye, si esta persona no es capaz de pagar 1.000.000 de pesos, menos va a pagar 3 millones de pesos. ¿Ya? Es lo que pasa normalmente. Y ahí se reventó la burbuja, porque los dueños que se habían dado cuenta que eran accionistas, que eran los accionistas mayoritarios y dueños de la Polar, como se dieron cuenta que esto iba a reventar, vendieron sus acciones cuando tenían un buen precio de mercado. Porque una empresa que una ve que tiene utilidades año tras año, dice, esta es una buena empresa y por lo tanto voy a invertir comprando acciones de esta empresa, y ahí tienen la bolsa de valores, ¿ya? En la bolsa de valores se transan naturalmente las acciones de las distintas empresas, ya sean nacionales o internacionales. Entonces uno va y quiere comprar acciones, utiliza un corredor de bolsa y tú dices, mira, tengo 50 millones de pesos, quiero comprar un paquete accionario de tal empresa. Entonces ellos te van a proponer ya cuáles son las mejores empresas. De hecho, estas corredores siempre están informando, digamos, cuáles son las mejores acciones, cuáles pueden tener utilidad, etcétera, para que los inversionistas vayan y compren esas acciones. ¿De acuerdo? Entonces, todos requieren información y esa es la información que provee la contabilidad. También tienen usuarios internos, ¿ya? La gerencia de la empresa requiere esta información. ¿Para qué? Para saber si presionar más al gerente de ventas, al gerente de producción, etcétera, para ver si podemos reducir más los gastos, los costos, ¿ya? Si podemos disminuir la calidad de los productos. Se han dado cuenta que hoy en día, por una parte, las empresas desde hace algunos años empezaron a achicar los productos. ¿Se dieron cuenta o no de esa parte? Que por el mismo precio ya estaban comprando un producto más chico. Un caso de Coca-Cola, que sacó la mini Coca-Cola, qué sé yo, por decir algo. ¿Ya? El Super 8, que antiguamente era grande, hoy día ya no sé en qué porte va, pero mucho más chico. Los Todos los productos, chocolates, profesor. todos los productos los achicaron. Sí. Pero llega un Por minuto ejemplo, que ahora ya... el arroz ya no es de kilo. El arroz ya no es de kilo, es de 800 gramos, la leche también. Pero ¿En eso serio? pasa con los productos a Luca del líder. Del Chican líder. todos los productos. Ya, Claro, pero no son de kilo, po. Que nosotros claro, acostumbrábamos a comprar la leche de kilo, el De arroz litro. de kilo, son 900 gramos. efectivamente. 800 y Entonces, 700 la leche. claro, hay productos que los puedes disminuir, como decías tú, no sabía yo que se habían achicado en cuanto a kilos esos productos, pero llega un minuto que tú ya no puedes achicar más las cosas. Por lo tanto, si no puedes achicar más las cosas, si quieres mantener el mismo precio, ¿qué disminuyes? La calidad. Sí. Entonces, ustedes no se han dado cuenta, a menos que sean muy receptivos, pero ya la mayoría de las empresas empezó a disminuir la calidad de los productos que te están vendiendo. ¿Ya? Entonces, empiezan a cambiar los sabores y tú empiezas a ver que la calidad del producto que comprabas antes ya no es el mismo. Y que un producto de calidad superior te lo venden al doble o al triple de precio, a lo mejor con otra marca, etcétera, pero ya no es el mismo producto que estabas comprando antes. Pasa con el café, pasa con el azúcar y pasa con 20.000 productos más. Con la bebida. Bueno. Con la bebida, ¿se han dado cuenta? A ver, cuéntame usted de la bebida. La Fanta. La Fanta Ya. no es igual ahora a lo que era antes. Mi abuela siempre dice que el sabor de una bebida de vidrio con una bebida de plástico retornable es totalmente diferente. En la Coca-Cola, sí, se siente. Y yo sí lo siento. Efectivamente, ya en el vidrio se conserva mejor el sabor,
ya que en una de plástico, pero hay gente que no le da lo mismo eso, no le importa, ¿ya? Los nuggets, todos estos productos de las comidas de chatarra, etcétera, las calidades de los productos que están ahí, naturalmente ha ido disminuyendo periódicamente, pero el precio se ha ido manteniendo igual o va subiendo. Aunque te desmejoren la calidad, igual empiezan estos temas. Pero eso, para hacer eso, justamente los administradores necesitan información de los costos, de los gastos, de los ingresos, de los márgenes de venta, naturalmente, para cumplir con las metas exigentes que les han colocado los directivos o los dueños de las empresas. Los dueños son mayoritariamente de estas corporaciones o accionistas o dueños naturalmente de estas corporaciones, familias que son dueños de esta empresa y que naturalmente colocan gerentes y a esos gerentes les exigen cumplimiento de metas. ¿Ya? Y por lo tanto, ellos lo único que hacen es presionar al resto para generar y dar cumplimiento a las utilidades que originalmente se habían propuesto obtener en la empresa y para eso utilizar los presupuestos, por decirlo, como una herramienta más. ¿Ya? Así que seguimos diciendo que la contabilidad proporciona ese tipo de información detalladamente. Cuando decimos los costos de un producto, hay líneas de producto que tienen las empresas, ¿verdad? A lo mejor la misma empresa te produce Omo, te produce Rinzo, te produce el jabón no sé cuánto, el champú no sé cuánto y la línea de no sé cuánto de otras cosas. Y después empiezan a ver cuáles son las líneas más rentables y las menos rentables las empiezan a eliminar. ¿De acuerdo? Es lo mismo que en educación. Las carreras que ya no reciben matrícula, entonces dicen, no, esa carrera hay que descontinuarla. ¿Ya? Y vamos a dejar estas otras carreras que sí tienen mayor demanda, etcétera, por decir algo. En todo orden de cosas se va viendo exactamente lo mismo, ¿ya? Pero ¿basado en qué? En la información contable que se va generando, ¿ya? Esa información contable se puede generar mensualmente, bimensualmente, trimensualmente, o sea, trimestralmente, no, no mensualmente, semestralmente o anualmente. ¿De acuerdo? Va a depender de los sistemas naturalmente contables con que se cuente para poder generar información fidedigna de la contabilidad y que esta información se lleve al día. Antiguamente la información contable se iba llevando desfasadamente, ¿ya? Y con varios meses de retraso. Hoy en día prácticamente la información es en línea y hay que hacer algunos ajustes, pero de eso se encargan los contadores. ¿Ya? Bien. Bueno, entidades económicas naturalmente son los entes productivos, empresas, y los otros son las unidades o entidades no económicas o no productivas, que son las que van a consumir determinados tipos de productos. Las familias, los individuos somos los que consumimos este tipo de cosas. Las entidades con fines de lucro, sin fines de lucro, la administración pública, las empresas, están consumiendo distintos bienes y servicios económicos. Por ejemplo, les pido un ejemplo. Una empresa, ¿qué servicios económicos creen ustedes que consume? Dije servicios, no dije La luz, el agua, qué otro servicio. Básico. gas, El teléfono. teléfono, internet, Internet, justamente. software. Software, hay que pagar las licencias, ya, Ujú, sí. anualmente. ¿Qué más? Seguros. ¿Qué más? Transporte, igual. Transporte para el personal, etcétera, porque ya los fletes que tengo que estar contratando, etcétera, etcétera. Y esos fletes los provee otra unidad económica. Ujú. La luz, otra unidad económica. El gas, otra unidad económica. El combustible, otra unidad económica. Por lo tanto, este ciclo de entidades económicas, digamos, es parte de lo que es nuestra sociedad. Para esto, naturalmente, tenemos distintos sistemas contables. Se habla de la contabilidad empresarial, ya contabilidad pública, la contabilidad de empresas sin fines de lucro, etc.
todos llevan contabilidad. Les decía delante que los municipios llevan contabilidad, los ministerios llevan contabilidad, los consultorios llevan contabilidad, las clínicas privadas llevan contabilidad, Todo lleva contabilidad. las fundaciones llevan contabilidad, Turbus lleva una contabilidad, Una casa. una casa también puede llevar una contabilidad, y normalmente las que llevan ahí las riendas de la contabilidad en la casa son las mujeres. Porque si a mí me Obvio. preguntan, ya, yo soy contador, ya, y auditor, pero en casa herrero, cuchillo de palo. No me preguntan a mí si yo sé de una cuenta cuánto tengo que pagar, cuánto me cobraron de esto, cuánto me cobraron de esto otro. No tengo la menor idea de nada, ¿ya? Lo manejo en mi mente simplemente a grandes Rasgos. cifras, a grandes rasgos, pero si alguien me pregunta algo, oye, ¿cuánto te costó eso? No tengo la menor idea. ¿Cuánto te costó el de allá? No sé. Y les prometo que no lo sé. No es que no lo quiera decir, no lo sé, lo desconozco, ¿ya? Porque tengo un mal, es que quiero comprar algo, pero no le miro el precio. O Ay, sea, yo lo entiendo. lo miro como referencia. O sea, en la referencia voy a decir sí, no. Pero así que me vaya a ir al dedillo, vaya a decir, no, es que voy a cotizar esto y voy a ir a mirar la tienda de allá, puede que lo haga. Ahora que está virtual, lo hago. Salto entre París, Falabella, veo otra tienda, etcétera, y entre las 3 o 4 comparo cuáles tienen el mismo producto al mejor precio. Ahí sí cotizo. Pero en otros casos, olvídense lo que voy a cotizar. No lo veo. Por eso digo, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Ya? Pero hay otras personas, sobre todo las personas que manejan la casa, las amas de casa, voy a decir, manejan eso, pero al dedillo. ¿O me equivoco? Saben cuánto vale No, no el se equivoca. gas, saben cuánto valen las mercaderías en la feria, cuánto sale esto aquí, cuánto sale esto otro. Lo manejan así porque están acostumbradas a administrar, como decías bien tú, la contabilidad de la casa, porque hay que manejar los ingresos responsablemente. Y te voy a decir, Claro. las mujeres en ese sentido para los Que hay un gastos, presupuesto para todo, po. hay un presupuesto. Efectivamente, tú sabes cuáles son los ingresos y cuál es el presupuesto, por lo tanto, vas manejando y manejas bastante bien y manejan bastante bien los presupuestos de la casa. En cambio, uno es más irresponsable, voy a decir, voy a hablar por mí, a lo mejor uno es más irresponsable, no maneja las cosas grandes, ya, en grandes cifras, ya. A veces, claro, y después tengo que estar pagando, pago la tarjeta, pago algún crédito, pago alguna cosa por aquí, por allá, pero es por eso, digamos. En cambio, en la casa hay que manejar los ingresos y hay que manejar los gastos, que son fijos, sobre todo los gastos, porque tú puedes clasificar tus gastos también en la casa, ¿verdad? Sí, pues. Sí, Gastos los gastos variables fijos, y los gastos que son variables. fijos, ¿ya? Y también estás pendiente de la inflación, efectivamente, y en la calidad. Entonces ya no se puede comprar esa calidad allá, hay que bajar la calidad de acá, etcétera. Y ahí van los temas. Las empresas se manejan exactamente igual. Ingresos, gastos, costos. ¿Ya? Solo que la empresa vende un producto y a ese producto es donde le coloca un margen de utilidad. Y sobre ese margen de utilidad va el IVA normalmente, que es un impuesto. Y con esas utilidades, con esas que marginas tú los productos, vas a cubrir todo el resto de gastos que tiene que realizar la empresa, los sueldos, los honorarios, los gastos, ya, el arriendo, los seguros y 20.000 cosas más que tienen de gastos, salen de la utilidad. Y aún así les queda utilidades, ¿ya? Entonces, así se mueve este mundo empresarial, ¿ya? Apoyándose en la contabilidad. Y hay contabilidades específicas. Fíjate que hay contabilidad tributaria, hay contabilidad financiera, hay contabilidad de costos. ¿Han escuchado la contabilidad de costos, verdad? ¿No? No, La contabilidad de costos controla los costos de producción de cada línea o de cada producto. ¿De acuerdo? Una contabilidad de costos, por ejemplo, yo quiero mandar a hacer algo específico, una tasa en determinadas características con mi logo de empresa, ¿ya?
Yo le di todas las especificaciones, le di el color, etcétera, y alguien me va a hacer un presupuesto para justamente ese tipo de producto. Una orden de producción, quiero 1.000.000, quiero 50.000. Otra empresa dirá, no, es que yo quiero ese mismo producto, pero en esta otra calidad. Los chinos hacen exactamente lo mismo, tienen orden de producción para cada pedido que les va llegando de los distintos países. ¿Ya? A veces ellos tienen productos estándar y tú le vas eligiendo, quiero este de este precio, ya, porque ellos pueden tener una tabla de precios de distintas calidades. Alguien dirá, los productos chinos son malos. No, no son malos. Lo que pasa es que a lo mejor el empresario chileno compra productos chinos malos, en una baja calidad. Pero si es un empresario norteamericano, va a comprar un producto chino de alta calidad. ¿Me explico? Y ahí se van viendo esos temas. Y para eso hay una contabilidad de costos, ¿ya? Contabilidad presupuestaria, contabilidad gubernamental, etcétera. Entonces, la contabilidad también se va especializando de acuerdo a las necesidades que tengan las empresas de determinado tipo de información que es muy específico. ¿De acuerdo? Bien. La contabilidad empresarial, ¿ya? Es la que se maneja en todas las empresas, digamos, y la que termina finalmente en lo que ustedes han escuchado hablar como estados financieros o estado de situación financiera. ¿Quién sabe lo que son los estados financieros? Alguien de ustedes me dijo que había estudiado contabilidad. Ay, yo, profe. Ya. ¿Qué estados financieros conoces? Ay, no. ¿Se acuerda alguno? Ay, no me acuerdo. Ay, pero si estudió contabilidad, ¿quién más sabe de estados financieros? Dígame. Bueno, se los voy a mencionar para El que balance conozcan. general, algo Ya, así. Sí, el balance el general, balance general. El estado de resultado, el estado de flujo, y me falta uno. Son 4. le faltan dos. ¿2? Ay, estado de El flujo. estado de cambio en el patrimonio, Ah, ese no me acordaba. No, ese no. ¿ya? Y hay un quinto estado financiero que son las notas explicativas a los estados financieros. Pero el balance general ya no existe. Se conoce como estado de situación financiera, Financiera. estado de resultados integrales, estado de flujo efectivo, estado de cambios en el patrimonio de un año con otro, ¿ya? Y estas notas explicativas que nos van a explicar estos estados financieros en su conjunto. Esa es la finalidad de la contabilidad. Y esos estados financieros son los que le dicen a un empresario, ¿continúo con el negocio o no continúo? ¿Despido la mitad del personal o no la despido? ¿Bajamos los costos, disminuimos la calidad? ¿Cerramos la empresa y nos dedicamos a ser importadores de productos y comercializadores? De esos estados financieros se genera un montón de información. El estado de situación financiera me dice, ya, como decías tu balance, antiguamente se llamaba balance, todos los bienes que tiene la empresa y todas las deudas que tiene. Lo que tiene la empresa menos lo que debe es lo que le queda en el patrimonio a los dueños. ¿De acuerdo? Ustedes en su casa, para que me entiendan el concepto de un estado de situación financiera, todo lo que ustedes tengan en su casa a su nombre, menos todo lo que ustedes saben que deben a una fecha determinada. Pensemos que vamos a hacer un estado de situación financiera a fin de mes. Entonces, a fin de mes, ustedes dicen, todo esto es lo que tengo y lo valorizo. Y le coloco un valor a todo lo que tengo y digo, ya, entonces tengo 100 millones de pesos. Después dicen todas las deudas que tengo, es decir, todas aquellas cosas que tengo que no he pagado. ¿Ya? Entonces esas deudas que tengo de lo que no he pagado, lo resto de lo que tengo. Porque sé que lo voy a tener que pagar, ¿verdad? Por lo tanto, si tengo 100 millones, pero debo 30, en el fondo, mi patrimonio, ¿cuánto es?
70 millones de 70. pesos. ¿De acuerdo? Eso es el concepto de patrimonio. Lo que tengo normalmente en contabilidad ya se llaman activos. Bueno, el estado de situación financiera me dice los activos que tú tienes menos tus pasivos, es decir, menos tus deudas, te va a dar tu patrimonio. ¿De acuerdo? Eso se presenta en un estado de situación financiera. ¿Qué se presenta en un estado de resultado? Como la palabra lo dice, los resultados de ingreso menos los resultados de pérdidas, ¿ya? Me deja un margen. Ese margen, naturalmente, le voy a restar otros gastos y finalmente me deja una utilidad. Cuando les decía ingresos son por las ventas, menos los costos de lo que me costó algo, me deja un margen. Eso se presenta en el estado de resultados integral. ¿Qué se presenta en un estado de flujo, de efectivo? Oye, yo a principio de año tenía 1 millón de pesos en dinero en efectivo. Durante el año recibí 10 millones en ingresos. Por lo tanto, en total debería tener 11 millones. Pero fíjate que gasté 9 millones. Por lo tanto, al 31 de diciembre me quedan 2 millones. Eso me lo dice el estado de flujo efectivo. ¿Ya? Claro que voy a tener que incluir en una empresa los bancos. Ok, pero estamos hablando igual de dinero líquido. Y eso se presenta en un estado de flujo efectivo. El estado de cambio en el patrimonio. ¿Cómo cambió de un año a otro mi patrimonio? ¿Ya? Y las notas explicativas me van a ir explicando distintos conceptos de estos estados financieros. ¿De acuerdo? Va por ahí. La contabilidad pública, ya saben, son las contabilidades que tienen los distintos ministerios, las empresas, etcétera, que dicen que llevan una contabilidad gubernamental que es un poco distinta a la contabilidad tradicional financiera. Y las sin fines de lucro lo que buscan naturalmente es llevar una contabilidad, ¿ya? Pero en el fondo que garantice una sustentabilidad, es decir, que pueda seguir arrendando o manteniendo la infraestructura que tengo, ¿ya? Tengo que renovar mobiliario, tengo que renovar las fachadas del lugar donde estamos operando, tengo que cambiar los pisos, tengo que cambiar los muebles, tengo que pagar al personal, etcétera. Y eso me da la sustentabilidad y tengo que seguir además manteniendo los beneficios que digo o que declaro como institución beneficiaria de algo. Como les decía, el Hogar de Cristo ya tiene que mantener toda la infraestructura acorde y en la calidad o en los niveles que corresponde para atender naturalmente a la gente que lo necesita. ¿De acuerdo? Eso busca una sustentabilidad. Y además que estas fundaciones o estas entidades lo que buscan en el fondo es seguir expandiéndose, no solamente a nivel de Santiago, sino tener también en cada región ya un lugar de acogida naturalmente para los necesitados. ¿De acuerdo? Es como la Teletón, que es una corporación con fines de lucro, pero que se va expandiendo a distintas regiones también, ¿ya? Y también tiene que llevar una contabilidad rigurosa de sus ingresos, de sus gastos, etc. Profe, Ahí, dígame. disculpe que lo interrumpa, pero por la No hora, pasamos de la hora, porque no me dijo. por la Es hora, hasta las 10:15. Ya. sí, Listo. Mis disculpas. Para otra vez colocamos el reloj y me avisan a las 22:45. ya, Ya. profe. Miren, en esta primera parte les voy a pedir que investiguen. Tenemos clase el sábado. Busquen información de distintos autores sobre contabilidad, sobre administración y sobre economía. Ah, Porque buscar información. contabilidad, administración y economía.
¿Ya? Y los distintos tipos de contabilidad que pueden existir. Y así lo discutimos el día sábado durante la clase para esos efectos. Disculpe, distintos tipos de contabilidad. Contabilidades. Ah, Sí, ok. de contabilidades. ¿Ya? Investiguen y así ya traen un tema en su mente, digamos, de estos conceptos que estamos viendo, porque yo se los puedo mencionar, pero siempre hay que leer más de cada uno de estos temas. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ok, Y eso les va a hacer el conocimiento a ustedes, porque a mí no me interesa tener yo el conocimiento. Me interesa que ustedes investiguen el conocimiento y yo los voy a ir dirigiendo en ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, administración, economía y contabilidad y los distintos tipos de contabilidad. Ustedes saben que en esto hay muchos autores. Si hubiera un solo autor con una sola definición, seríamos todos felices, ya estaríamos pero encantados. Pero el mundo Profe, no es así. Dígame. disculpe, entonces vamos a tener que buscar no solo los nombres de los autores, sino que su teoría. Sí, pero eso lo encuentras fácilmente, porque cada autor te dice claramente, yo entiendo por contabilidad esto, yo entiendo por administración, Fayol me va a decir, nosotros entendemos por administración esto, y así los distintos autores ya Ok. Tienen sus distintas definiciones. ¿Ya? Bien, pues. Así profe. que nos estamos viendo el día sábado, si Dios quiere, y ha sido un gusto compartir con ustedes. Y después de a Igualmente. poquito, esta primera parte siempre es más tediosa porque es de contenido, Sí, cierto. pero en la medida que vamos avanzando ya va a ser puro ejercicio. Después, ya van a llorar con los ejercicios. No. Pero vamos en esa parte, pero necesito que ustedes tengan la base siempre conceptual, porque sobre la base se construyen las cosas. Si no hay una base conceptual, es distinto, es muy difícil, digamos, dominar una disciplina. ¿Ya? Así que muchas gracias por su compañía Igual, que descanse. y nos Igualmente, estamos viendo el profesor. día sábado. ¿ya? Así es. Chao, Gracias. chao. Gracias, buenas Chao, noches. Gracias. Gracias, Chao, chao. Chao, Muy buenas compañera. noches. Chao, Chao, chao. chao. Buenas noches. Mañana tengo que